El doctor César Nakazaki está con nosotros esta noche. Él es abogado penalista y hoy hemos leído una noticia que seguramente él va a poder comentar acertadamente. La Fiscalía pide 8 años y medio de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto por presunta colusión en el caso Irsa Norte. Dice, al atribuirle reuniones con Jorge Barata para favorecer a Odebrecht, lo que habría generado un perjuicio para el Estado superior a los 108 millones de dólares. Doctor Nakazaki, como siempre, muchísimas gracias por atender a la invitación. Explíquenos, por favor, cómo complica la situación legal del expresidente esta solicitud. Gracias, Mávila. Bueno, como este público conocimiento, yo he sido abogado del presidente Kuczynski un buen tiempo y por tanto conozco perfectamente ese caso. En realidad, como siempre he dicho, él es un mal ejemplo de creer que una persona puede ser utilizada como una especie de trofeo o una pieza de caza. Él era el primer presidente, que no estaba Toledo todavía acá, entonces viene el caso Westfield, se ha investigado años, se ha determinado que no hubo ningún tipo de pago ilícito, y cuando viene la pandemia, lo llenan de procesos. Antes de la pandemia teníamos un caso. En la pandemia lo llenan de casos y este es uno de ellos. Y quisiera saber cómo se ha hecho esa acusación, porque han declarado todos los ejecutivos de Odebrecht. Sí. Y se ha establecido que ninguno atribuye ningún acto irregular a Pedro Pablo Kuczynski, más bien lo calificaban de una piedra en el zapato, porque no permitía desarrollar sus proyectos. Entonces no entiendo por qué insiste la Fiscalía en darle procesos, donde no tengo ninguna duda que lo van a absolver, pero quizás la edad no le permita que le hagan justicia. La gran tragedia de Pedro Pablo Kuczynski no son los procesos, porque va a ser declarado inocente, sino que a su edad estar sometido a este tipo de persecuciones. Pero antes la acusación tiene que ser revisada por el Poder Judicial. La fiscal es Diana Canchihuamán, del equipo especial Lavallato, y de acuerdo a la hipótesis, el presidente Kuczynski habría utilizado su cargo como ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de Proinversión entre los años 2004 y 2005 para mantener reuniones con Barata, ex director de Odebrecht en el Perú, con el propósito de beneficiar los intereses de la constructora. Las reuniones ocurrieron. Las reuniones oficiales han ocurrido, pero ya a estas alturas la historia está descrita. Odebrecht con quien pacta es con Alejandro Toledo y pacta por 38 millones de dólares. ¿Qué tenía que hacer el ministro de Economía? ¿Qué acto ministerial? Busquen esa acusación. ¿Qué acto ministerial? ¿Qué resolución ministerial? ¿Qué orden que él pudiera dar? ¿Qué acuerdo de proinversión justifica que digan ese señor es corrupto, ese señor se ha coludido? Si Odebrecht, y lo ha aceptado la Fiscalía, señala que pactó con el expresidente Toledo, incluso antes que empiece a ejercer su cargo en Brasil, como se conoce. Le hago esta pregunta porque la denuncia o la acusación la plantea una fiscal integrante del equipo especial Lavallato. La conozco, era adjunta de la doctora Giovanna. Correcto, Giovanna Mori. Sí, su adjunta era. Era su adjunta, pero a propósito de este anuncio, o mejor dicho, de la reiteración del anuncio que ha hecho el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en funciones, sobre disolver el equipo especial Lavallato junto a otros equipos especiales, como el EFICOP, el de los cuellos blancos, porque considera que han cumplido un ciclo. ¿Usted coincide con el análisis o cree que es todavía prematuro? Es un tema de debate si deben existir o no los equipos especiales. En mi experiencia es positivo. Yo arranqué trabajando en el sistema antiterrorista, en el sistema anticorrupción en su primera versión, contra todo el régimen del expresidente. Porque el doctor Chávez Cotrina decía que él no cree que sea necesario. ¿Los cambios o los equipos especiales? No, la formación de un equipo especial. Pero en este caso... Pero él forma una fiscalía especializada. La experiencia peruana enseña que los grandes crímenes solo han podido ser combatidos con grupos especiales de jueces y fiscales. Todo, antiterrorismo, anticorrupción, siempre se ha tenido o equipos especiales o especialidades. Digamos entonces que la conformación y la iniciativa para
darle partida de nacimiento al equipo especial fue correcta. Totalmente. Por las circunstancias y el caso que tenían que investigar. Es el megacaso de corrupción más grande de la región. Ninguna fiscalía especializada o común estaba preparada. Más bien, se demoraron demasiado en prepararse. Y algunos pudieron hacerlo y otros no. Por ejemplo, en el caso de los fiscales, lograron consolidar algunos casos, pero el Poder Judicial, en un criterio que no comparto, no decidió en esta oportunidad hacer un equipo especial, por ejemplo, para juicios. A pesar del pedido de algunos fiscales. Yo recuerdo que lo han dicho. El fiscal Vela en algún momento dijo, porque así se hubiera avanzado mucho más. Claro. Ahora, ¿ya cumplió su ciclo? Es decir, ¿usted considera que es el momento ya de, así como nacieron, decirles, bueno, muchas gracias, pero los casos ya van a empezar a distribuirse de manera en la organización que tenía o que tiene naturalmente la Fiscalía de la Nación? Un buen termómetro que debería evaluar Tomás Gálvez, que es un buen fiscal, por cierto, y tiene mucha experiencia, es si las fiscalías anticorrupción son suficientes o no. Por ejemplo, el EFICOP, que sería otro equipo especial, si no se hubiera creado, el Ministerio Público nunca hubiera estado en capacidad de perseguir no a la ex autoridad, sino a la autoridad en ejercicio. Solo un grupo como el EFICOP pudo enfrentar a un presidente en ejercicio. ¿Se refiere a Castillo? Totalmente. Entonces, los equipos especiales que cometen errores, que tienen que perfeccionarse, pero son como un bisturí. En un buen cirujano hará un buen tratamiento quirúrgico y en un mal cirujano un pésimo tratamiento. ¿Cuánto de análisis jurídico y cuánto de análisis político hay detrás de esta evaluación o decisión anunciada por el doctor Tomás Gálvez? Bueno, él ha sido muy transparente en su planteamiento. Es más, ya está denunciado. Yo estoy viendo un caso de extinción de dominio que nace por una denuncia de él. O sea, Tomás es un hombre frontal, como yo siempre le digo. Tú eres un rondero, con terno. Él es un hombre muy frontal, muy bien preparado. Y en sus ideas frontales es lo que él cree. Tan es así que ayer ha dicho que si la Junta de Fiscales Suprema... Es correcto, no ha dicho hace, que si la Junta no. ¿Cree que esa es una decisión acertada? Es decir, no tomar en cuenta la opinión de la Junta de Fiscales Supremos. Es correcto que tiene competencia, porque el fiscal de la Nación es el que crea los equipos. Correcto, él tiene la competencia, pero ¿es lo mejor? No, creo que no, sobre todo porque él está comprometido por su posición pública. Más bien me pareció muy correcto que él diga, soy el fiscal de la Nación, pero quiero que esto sea colegiado. Yo creo que debió seguirse manteniendo en esa idea. Claro, porque al comienzo dijo colegiado, pero si el colegiado no me apoya, yo igual voy. Me sorprendió esa parte. Yo creo que su decisión de que sea todo el cuerpo de fiscales supremos, con toda su experiencia, visiones, debería ser la medida correcta. Por eso, vuelvo a la pregunta, ¿cuánto cree usted que hay de análisis político y cuánto de análisis jurídico? En él no veo un tema político, es subjetivo. Él está subjetivado, él hace mucho tiempo se enfrenta a los fiscales Lavallato de manera pública. Bueno, en el caso Cuellos Blancos ha estado también pero en el ojo de la tormenta, ¿no? Pero yo revisaría doblemente Cuellos Blancos más que Lavajato, porque mientras que Lavajato ha permitido, como nunca antes en la historia, lograr que haya condenados presidentes, recuperado reparaciones civiles en un nivel como nunca antes, Cuellos Blancos sí hay que ver caso por caso, porque más allá del escándalo de los audios y las grabaciones, muchos casos no tenían ninguna justificación y el mejor ejemplo es el del fiscal Chávarri. Cuando uno le pregunta en sus declaraciones, el doctor Tomás Gálvez dice, yo sé que voy a recibir críticas de aquellos que defienden a Odebrecht. ¿El equipo especial Lavallato favoreció a Odebrecht? Por eso es que este informe de la Comisión Muñante, lo que sucede es que Lavajato se convierte en un factor político. Y peor en épocas electorales, donde lo que hay que analizar concretamente es si ha logrado no justificar su decisión. ¿Cuál fue la decisión del equipo Lavajato? O autoridades o empresarios brasileños. Decidió por autoridades. Dado que la tendencia del país es que todo funcionario público, alto funcionario público, esté procesado, esa fue la apuesta. Y lo están concretando. Con razón o sin razón, con discrepancias o no, 2 presidentes están condenados.
Entonces, dentro de lo que analizó en su momento el equipo Lavajato, creo que ha cumplido. Con errores, con algunos excesos, dicen algunos, Sin por duda ejemplo, el alguna. caso de las prisiones preventivas. El expresidente García, toda esta persecución. Yo algo que para mí siempre es un capítulo por lo menos inexplicable en toda esta historia es que el mismo día querían meter preso a Alan García y a Pedro Pablo Kuczynski. Porque mientras sucedía lo del intento de detención preliminar del expresidente García, yo estaba peleando en la audiencia de prisión preventiva para que no encarcelen a PPK. Y cuando salgo de un momento en la audiencia, que Alan García se había suicidado. ¿Por qué dos presidentes el mismo día si no tendría, a mi modo de ver, una explicación jurídica? ¿Faltó tomar distancia de pronto frente a algunos casos? Se dejaron comprometer por el tema político. Yo al propio Pablo Sánchez le dije muchas veces diferencia, cohecho, de financiamientos de campaña. Son dos temas completamente distintos. Y le sugería que trabaje con los temas de cohecho. Pero bueno, se dieron este tipo de situaciones. El caso de los cócteles demostró otro fracaso del equipo, sin duda alguna. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha hecho una propuesta para exonerar de responsabilidad a policías y militares que actúen en el marco de las protestas. ¿Cómo analiza usted? Justo ayer estuve en el Congreso viendo ese tema. Lo que sucede es lo siguiente. Desde hace siempre, o desde hace mucho tiempo, el principio es este. Desde hace siempre, esa es una muy buena frase. Por eso, ¿qué sucede? Si un funcionario público, en el ejercicio de su cargo, en el cumplimiento de sus funciones, de su misión, mata a alguien, eso no es delito. Eso se llama actuar en el cumplimiento de un deber de función, como los comunes tenemos la legítima defensa. Y matar en legítima defensa es lícito, matar en el cumplimiento de un deber de función también es lícito. Sin embargo, nuevamente entramos ahí, fiscales principalmente, no sé si de prejuicio, están con prejuicios o con temas ideológicos, a pesar que la ley es tan clara, los procesan y les dan prisión preventiva. A pesar que el código es muy claro en señalar que no es delito. Entonces, si lo que se quiere es brindar estabilidad para que la policía pueda cumplir con las exigencias de la sociedad, se tiene que dar este tipo de normas. No deberían existir, pero lamentablemente el hecho de no respetar, como insisto, todo funcionario público, un militar, un policía, se actúa, utiliza su armamento en el ámbito de su reglamento, hace un uso reglamentario del arma, no comete delito. Y eso ha sido de siempre. Sin embargo, vemos que terminan inventándose casos como el Escuadrón de la Muerte. Un Escuadrón de la Muerte que habría existido con 3, 4 ministros del Interior. Ahora, pero eso justifica la intención que tiene el señor Rospigliosi, porque hay casos y casos. Lo que sucede es que uno tiene que hacer una evaluación. ¿Funcionan las leyes que establecen esto que estamos conversando, que el uso adecuado reglamentario de las armas permite entender que se justifica la actuación de los policías? No, porque permanentemente vemos casos de donde no se debería abrir proceso, se termina abriendo proceso. Entonces, esta legislación especial que aclare cómo son las reglas es conveniente. Correcto. Gracias, doctor. Yo solamente quería comentarle a propósito de eso, porque he conocido 2 casos en los últimos días de policías que han sido víctimas de robo, vestidos de civil, pero que luego han regresado a buscar, una vez identificado el que ha sido el ladrón, digamos, y que han disparado contra estas personas. Pero ahí no está cumpliendo. Por eso el tema es... ¿Me entiende? Sí, ¿Me entiende? Hay situaciones y situaciones, porque yo imagino que lo que dice la norma y el correcto comportamiento del policía es detenerse. En caso de él ha hecho una investigación y tiene las pruebas para identificar a un ladrón, pues lo lleva frente a la justicia, ¿no? Totalmente. Pero ahí es una demostración de un uso no reglamentario. Correcto. Porque yo no le doy armas a un policía para que se haga autojusticia. Bien. La autojusticia está prohibida. Importante la acotación. Gracias, doctor Nakazaki. Gracias, María. Hacemos una pausa y vamos a regresar con la ex procuradora Silvana Carrión, ex procuradora ad hoc para el caso Lavallato, justamente.